Muy buenas noches. Qué gusto el que podamos una vez más encontrarnos en la comodidad de tu hogar, con los corazones dispuestos para juntos estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, y aprender en ella acerca de esa voluntad maravillosa que Dios tiene para nuestras vidas. Continuamos con esta serie que hemos iniciado y que se titula El que piensa estar firme, cuyo fundamento en la Escritura está allá en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, en donde el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima a ser cuidadosos, muy cuidadosos, con respecto a la confianza propia. Y él nos dice en su palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A partir de ese texto de la Escritura, entonces hemos desarrollado una serie de estudios y para hoy el título es El que piensa estar firme, que se cuide de la codicia. Así que te invito a reunirte con tu familia allí donde estés y te dispongas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer allí el versículo 6. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 6. Pero antes de leerlo, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en este momento. Te damos gracias por la linda bendición que nos concedes de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Te invitamos a estar con nosotros. Queremos escuchar tu voz hablándonos directamente. Qué maravilloso será conocer tu voluntad y qué extraordinaria experiencia ponerla en práctica en nuestras vidas. Al abrir la Biblia para escucharte, queremos pedirte que tu Santo Espíritu, que inspiró esa palabra maravillosa, nos ilumine a nosotros para entenderla correctamente. Y ese Espíritu Santo nos conduzca a la verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 6 dice de la siguiente manera: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles son algunos ejemplos que nosotros podríamos encontrar en las Sagradas Escrituras que nos ayudarían a evitar, en este caso particular, la codicia? Quiero compartir en esta ocasión dos ejemplos. El primero lo encontramos en el Evangelio y vamos a hablar un poquito acerca del joven rico. El segundo, igualmente en el Evangelio, y vamos a hablar un poquito acerca de Judas, para finalmente entonces referirnos o dar algunos consejos que nos ayuden a liberarnos, si fuera el caso, de este tremendo pecado que trae ruina a nuestras vidas y nuestros corazones. Hablemos por un momento del joven rico. La historia del joven rico la encontramos en el capítulo 19 de Mateo. Y este joven se encontró con la disyuntiva de tener que decidir entre su salvación y el dinero y el poder. Él tuvo que tomar una decisión. Al igual que usted y yo constantemente debemos tomar decisiones, él tuvo su momento para decidir. Vayamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 19, el versículo 16. Y vamos a descubrir en este pasaje el interés que tenía este joven por la salvación.
Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este joven, que era reconocido socialmente como una persona influyente por el dinero que tenía, también quería ser salvo. Si nos detenemos por un momento a pensar, todas las personas, independientemente de la tradición cristiana a la que pertenezcan o indiferentemente de su religión, ya sea budista o del Islam o cristianos, todos queremos alcanzar la salvación, la vida eterna. Y ese es el principal discurso de las religiones. Y aquí nos encontramos con un joven, con un judío rico, influyente, poderoso, que no era la excepción. Él también quería ser salvo. Y se acercó a Jesús. Había oído hablar acerca de Jesús. Y pensó que por su influencia el Señor le reconocería de una sola vez como una persona salva o redimida. Y le hizo esta pregunta creyendo él mismo conocer la respuesta. Y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Todas las personas tenemos interés en conocer cómo ser salvos, cómo alcanzar la vida eterna. Entonces ahora el Señor Jesús le plantea a este joven un camino para alcanzar la vida eterna. Un camino que pone a este joven frente a la disyuntiva de tomar una decisión. Miren lo que dice el versículo 21 de Mateo 19. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Definitivamente esta no era la respuesta que este joven estaba esperando. Seguramente, conforme a la costumbre y a la tradición entre los judíos, lo que este joven esperaba era un reconocimiento por parte del Señor Jesús a sus cualidades, a sus virtudes, a su riqueza, que de acuerdo a la tradición le garantizaba la vida eterna. Pero el Señor Jesús lo confronta con el desprendimiento y le dice: ve, vende todo lo que tienes y de la ganancia que obtengas, repártela entre los pobres y los necesitados del pueblo. Ahora él tiene que tomar una decisión. Por un lado, se encuentra con la alternativa de continuar en su posición de persona influyente en la sociedad, por ser alguien adinerado. Pero por otro lado, estaba el camino del desprendimiento, para compartir con otros las bendiciones que Dios le había dado. ¿Qué habría de decidir este joven? ¿Qué hubiéramos decidido nosotros? El versículo 22 nos refiere cuál fue la respuesta de este joven. Capítulo 19, versículo 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, porque como he dicho, no recibió la respuesta que esperaba. La respuesta del Señor Jesús no coincidía con
lo que él había recibido de los líderes del pueblo como reconocimiento. Porque en aquella época y dentro de la tradición de los judíos, el que tenía riquezas era porque era una persona bendecida por Dios y tenía las puertas abiertas del reino eterno de Dios. Mientras que los pobres, por el contrario, tenían las puertas cerradas del reino. ¿Qué problema tomar una decisión? Mantenerse en su posición de persona poderosa, influyente, o desprenderse de todos los bienes materiales para distribuirlo sin egoísmo entre los pobres y necesitados. Se fue triste porque finalmente tomó una decisión. Él prefirió mantenerse como una persona adinerada y por consiguiente una persona influyente. Tuvo más fuerza en su corazón la codicia y su amor por el dinero que por la salvación. Ciertamente tenía un interés por la salvación y por eso le hizo la pregunta a Jesús, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, quedó evidenciado que su interés no era genuino, sincero y no estaba dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar la salvación. ¿Qué hubiéramos decidido nosotros? ¿A qué le hubiéramos dado prioridad? Tenemos que reflexionar en esto. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Quiero destacar esa primera parte: examinaos a vosotros mismos. Puede ser muy sencillo señalar al joven rico y decir: qué bárbaro, ¿Cómo fue que tomó esa decisión? ¿Cómo es que estando delante del Señor Jesús y el mismo Cristo dándole a él una instrucción clara de lo que tenía que hacer, finalmente decidió hacer otra cosa? Bueno, es muy fácil mirarlo a la distancia, en el tiempo, juzgarlo quizás, aunque no nos corresponde, pero nosotros de pronto no somos tan diferentes a ese joven. El otro ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras de una persona codiciosa es el que se nos hace referencia a aquel discípulo, Judas. Judas es el testimonio vivo de la codicia cuando pierde el control en la vida de una persona. Judas era un hombre con una tendencia codiciosa. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y ahí nos encontramos con la experiencia del Señor Jesús con una mujer que al encontrarse con Él viene y unge sus pies con un perfume de un aroma delicioso, pero sobre todo un perfume costosísimo. Ante el incidente, Judas dijo las siguientes palabras: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviera preocupación por los pobres, sino porque era ladrón y porque teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No había sinceridad en esta observación que hizo Judas. Él lo único que le interesaba era que aquel perfume se vendiera en los 300 denarios y una vez que ingresara en la tesorería de los discípulos, él poder
coger de ahí dinero para sus asuntos personales. Es que Judas era una persona codiciosa. Pareciera como que en Judas se cobra una gran relevancia sus cualidades negativas. Tenía cualidades positivas, era un líder, era una persona entendida, era una persona que sabía de finanzas. De hecho, era el tesorero de todo ese equipo, pero era codicioso, muy codicioso. No le interesaban las personas, su prioridad no eran las personas, su prioridad era el dinero. Y en este caso parecía muy piadoso pretender que aquel perfume costoso se pudo haber vendido y repartido el dinero entre los pobres, pero eso no era lo que a él le interesaba. Él lo que quería era poder accesar a esos recursos con fines personales. Y como dije, Judas, en el tema de la codicia, en su vida no tenía ningún control. La evidencia de esto fue que por esa codicia hacia el dinero, enfocada en el dinero, fue capaz incluso de vender al Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22, el versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sí, Judas, un hombre codicioso sin control, fue capaz no solo de robar allá en la bolsa donde los discípulos y Jesús guardaban el dinerito que tenían, sino que finalmente por su codicia enfocada en el dinero, se atrevió, fue capaz de vender al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por 30 piezas de plata. Y no corrigió y no cambió. El Señor Jesús en esa cena que tuvo última con sus discípulos en el aposento alto, lo confrontó, le dio a conocer a Judas que él sabía lo que él estaba haciendo, y aún allí, recibiendo de parte del Señor Jesús la oportunidad, no corrigió, no cambió. Y en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, culmina esta codicia en Judas entregando al Señor Jesucristo a sus verdugos. Y lo hace de una manera que de pronto nos ha llamado la atención en la historia a todos los cristianos. Dice Mateo 26, verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. El beso de la traición, el beso con el que Judas culminó su traición al Señor Jesús, a todo el equipo, a todo el proyecto salvífico de Dios, por codicioso. Tremendas experiencias. Personas interesadas en la salvación, personas que tuvieron que tomar una decisión, pero la codicia y su amor por el poder y por el dinero les impidió decidirse en favor del reino de Cristo y de la salvación. Pero este no debería ser tu caso ni el mío. Podemos ser libres de la codicia. Es que hoy en día
los medios de comunicación nos plantean, nos proponen el consumismo. Y tenemos muchas necesidades que están infundadas. Y empezamos a desear y a codiciar cosas que realmente no necesitamos. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. De eso es de lo que se trata el mercadeo o marketing. En generar en nosotros necesidades que son irreales. Y lo hacen apelando a esa codicia que tenemos todos los seres humanos. Y muchos de nosotros, aún creyentes, sucumbimos a la codicia. No tenemos que desprendernos de todo para venderlo y darlo a los pobres. Tan solo lo que el Señor nos ha pedido es que de los ingresos que tengamos, devolvamos el diezmo. Y de nuestra generosidad entreguemos una ofrenda. Pero nos apegamos al dinero. Queremos cada vez estar más cómodos. Aun cuando estamos cómodos, queremos mayor comodidad. Porque es un asunto que nos han grabado en nuestra mente. Es un asunto de estatus. Queremos que nos vean con el último teléfono inteligente, la última generación en tecnología, o en un muy buen carro. Y eso nos impide ser generosos y desprendidos con la obra y la causa de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para liberarnos de la codicia? Porque la codicia nos ata y no nos permite de ninguna manera ser libres y felices, porque siempre estamos pensando en el dinero. Y aunque tengamos dinero, siempre estamos ideando maneras de conseguir más dinero y acumularlo y acumularlo. ¿Qué debemos hacer para ser libres de la codicia? Les invito a buscar Mateo capítulo 22 y que leamos a partir del versículo 37. Mateo capítulo 22, verso 37, dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Si usted quiere ser libre de la codicia, lo primero que tiene que hacer es poner a Dios en el primer lugar. Si el joven rico le hubiera dado el primer lugar a Dios, no hubiera tenido dificultades de entregar su riqueza a los pobres y poder decir como Job: desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Cuando le damos a Dios el primer lugar. Judas pudo darle a Dios el primer lugar, pero no lo hizo. Pero tenemos estos ejemplos registrados en las Sagradas Escrituras para que aprendamos de ellos y no repitamos sus errores. Si ellos fueron codiciosos y no le dieron a Dios el primer lugar, pues nosotros vamos a darle a Dios el primer lugar. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todos nuestros recursos y con todo nuestro tiempo y con todo nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer en adelante. En segundo lugar, Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El segundo consejo para liberarnos de la codicia es: dependamos de Dios. Este es un reconocimiento que debemos hacer.
No dependemos del dinero que tenemos guardado en nuestra libreta de ahorro. No dependemos de la casa que tenemos o del carro. No, de eso no. No dependemos del título universitario que cuelga en la pared de nuestra sala u oficina. No. Dependemos 100% de Dios. Y cuando Él me pide, como lo hizo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Si dependemos de Dios, no tendremos miedo. Y no diremos como muchas personas dicen, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y con qué me voy a quedar? ¿Y cómo voy a resolver si estoy casado, si tengo hijos? Debemos aprender y reconocer que dependemos de Dios. Hace algunos años conocí a una persona a la que Dios estaba invitando una y otra vez a que se entregara a Cristo Jesús y que guardara el día de reposo conforme al mandamiento. Esa persona una y otra vez iba al culto, iba al templo, siempre que podía los sábados iba al templo. Pero cuando tenía que ir a trabajar, él iba a trabajar. Así que yo como pastor lo visité. Y la justificación de esta persona fue: pastor, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero ya estoy viejo y dentro de unos 7, 8 años he de jubilarme. Y si pido el sábado en mi trabajo, o si me resuelvo a guardar el sábado, puedo perder mi trabajo y mi jubilación. Es la misma situación del joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este hombre no pudo dejar su trabajo porque quería conservar su jubilación. No había aprendido todavía a depender de Dios. En otro caso similar, recuerdo muy bien a una pareja que vivían en unión libre. Y yo los visité para orar con ellos y para animarlos a unirse en el sagrado vínculo del matrimonio. Pero porque esa es la voluntad de Dios. Pero hablando con ellos, me explicaron lo siguiente: pastor, no nos podemos casar porque si nos casamos podemos perder el beneficio que nos da el gobierno de una casa propia. Porque de acuerdo a las disposiciones, para poder recibir la casa, necesita que ella sea una mujer sola. Bueno, no solo estaban mintiendo, porque ella no era una mujer sola, tenía a su compañero. Pero estaban dispuestos a perder su salvación para adquirir una casa. No es muy diferente al joven rico. No es muy diferente a Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No es muy diferente. Debemos reconocer entonces, debemos aprender a depender de Dios 100%. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El tercer consejo lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 2, a partir del versículo 9. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice así la palabra: antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos muy concentrados en lo que podemos poseer aquí, ahora. Y nos olvidamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si invirtiéramos un poquito más de tiempo en pensar, si utilizáramos más nuestra imaginación santificada para pensar en los goces celestiales, en las maravillosas cosas que Dios tiene preparado para nosotros, entonces las cosas de este mundo, de esta tierra, las estimaríamos como pérdida. El cuarto consejo para liberarnos de la codicia está en Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra del Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cortémosla todavía más. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. El Señor Jesús nos pide que nos neguemos y que tomemos la cruz. Y nos lo está pidiendo porque eso fue lo que Él hizo. Él se negó a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús no se aferró a su divinidad. El Señor Jesús se despojó de todo eso y tomó forma de siervo, tomó forma humana y como nosotros vivió y murió. Tomó la cruz, se negó a sí mismo, tomó su cruz. Y si nosotros queremos liberarnos de la codicia, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, que se negó a sí mismo y tomó su cruz. Cuando el Señor Jesús nos pide esto, no es para poner sobre nosotros una carga que Él no haya llevado. El Señor Jesús nos dio el ejemplo de negación de sí mismo. ¿Cómo creen que podía sentirse el Señor Jesús colgando en aquella cruz y la gente insultándolo y diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz? Pudiendo hacerlo, no lo hizo, porque Él se había comprometido a negarse a sí mismo. Y todo esto por ti y por mí. Quisiera terminar en esta oportunidad leyendo un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, el versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengamos cuidado. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vale la pena que lo leamos otra vez, ¿verdad? Y les dijo el Señor Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lamentablemente para muchos de nosotros la felicidad depende de los bienes que poseemos. Pero el Señor Jesús nos enseñó que la vida y que la felicidad no depende o no debe depender de los bienes que se poseen. El Señor Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero no podemos negar que Él transmitía paz,
y gozo a todas las personas con quienes él se rodeaba. Y por eso lo buscaban, para estar con él, para escucharlo. Y los niños, incluso los niños lo buscaban, y él los alzaba, los abrazaba, reía con ellos, les cantaba, les contaba historias, les enseñaba, porque Jesús, su felicidad, su gozo y la paz que transmitía no dependía de los bienes que poseía en esta tierra. Él dijo: no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. ¿Qué debemos hacer para liberarnos finalmente de la codicia? Proverbios 23:26 nos enseña: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por tus caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. El que piensa estar firme, que se cuide de la codicia. Y no hay una mejor forma de cuidarnos de la codicia que cuidando nuestro corazón. Si es el deseo que hay en tu corazón de pedirle a Dios que te ayude a superar ese egoísmo al que conduce la codicia, que te ha impedido disfrutar de la vida como Dios quiere que lo hagas, yo quiero que te unas a mí en esta breve oración que haremos. Padre, muchísimas gracias porque tu palabra ha sido clara, porque hemos podido revisar 2 ejemplos de personas que un día se enfrentaron a la decisión relacionada por un lado con su salvación y por el otro con el dinero y el poder. Lamentablemente escogieron el dinero, el poder, rechazando la salvación tan grande que tú les ofreciste. Pero nosotros no queremos repetir ese error. Por el contrario, queremos seguir el ejemplo de Cristo, que se despojó de todo, tomó su cruz. Nosotros queremos también despojarnos, tomar nuestra cruz y seguirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de levantarnos para decirte: Señor, yo quiero permanecer firme, no quiero caer en el pecado de la codicia. Ayúdame, por favor, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, las de todos, las que están allí en la casa de ese esposo, esposa, de ese muchacho, de ese joven que está iniciando su camino por la vida, para que pueda ser fuerte, dándote a ti el primer lugar y dependiendo completamente de ti, librarnos así de la codicia, de este pecado que te deshonra. Gracias, Señor, por amarnos y escucharnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto estar con usted en esta oportunidad y quiero invitarte para el día de mañana podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.